Muy buenos días a todos. Vamos a empezar adorando al Señor esta mañana con la canción Siempre Venceré, con la palabra de Dios. Vamos. Siempre venceré con la palabra de Dios. Nunca volveré. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 51. Y lo que queremos hacer es preparar nuestros corazones para adorar a Dios en esta mañana, leyendo este Salmo, Salmo 51, versículo 10. Al final, hasta el 19. Dice así: porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Pero al impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaños. Seguimos hasta el final. Te sientas y hablas con tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé. Yo leí cualquier salmo, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué manera de empezar? Salmo 51, versículo 10, por eso estaba leyendo el 50, perdón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias que podemos reunirnos en tu casa. Señor, te damos gracias que podemos reunirnos aquí para adorarte. Pero Señor, no queremos adorarte con palabras, no queremos adorarte solo con cantar y con estudiar tu palabra. Queremos adorarte con vidas que viven de acuerdo a tu palabra, porque eso es lo que tú quieres. Podemos hacer ofrendas, podemos hacer holocaustos de alguna manera hoy, podemos actuar como que queremos adorarte, pero Señor, tú miras nuestro corazón. Y queremos tener el mismo deseo que el salmista que dice: crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón para adorarte. Regenéranos, cámbianos, transfórmanos.
por medio de tu palabra para que podamos glorificarte a ti con nuestras vidas. Eso es el deseo de cada uno de nosotros hoy y pedimos que obres en nuestro corazón y que podamos adorarte de corazón hoy para darte gloria a ti, porque tú mereces la gloria. Tú eres Dios soberano, digno de nuestra adoración, y en esta mañana queremos adorarte. Pedimos, Señor, que bendigas esta reunión, que obres en nuestro corazón y que tu nombre sea glorificado. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, cantamos una canción, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Quizás hay algunos que no lo conocen, es una canción vieja, pero no lo cantamos mucho. Entonces vamos a tratarlo 2 veces, así lo vamos aprendiendo, ¿no? Los que lo conocen bien fuerte. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Bien, vamos otra vez. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Bien, una canción más antes del mensaje. Tu fidelidad es grande, la fidelidad del Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. La
Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo. Mateo capítulo 20. Y vamos a estar mirando en esta mañana el versículo 29 al 34. Les doy un repaso rápidamente de lo que aprendimos la semana pasada. Si recuerdan, el Señor en todo el libro de Mateo, ¿qué está tratando de presentar Mateo, el escritor, sobre Jesús? Está tratando de presentar a Jesús como el Mesías. Él es el Rey prometido. Él viene a reinar, Él viene a mostrar que es el Mesías prometido, a cumplir con la profecía, con todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento, y algún día va a reinar. Ahora, los judíos habían malinterpretado algunos versículos y ellos esperaban un Mesías que iba a reinar, pero que iba a sacar la opresión de los romanos. Iba a reinar en ese momento. Estaban esperando un reino del mundo, un reino donde Jesús venía a reinar y iba a sacar a todos los enemigos que él tenía, y listo, y se termina allí, y reina para siempre. Pero no estaba haciendo eso Jesús. Jesús viene a hablar sobre un reino donde es un cambio de corazón. Él viene a hablar sobre un reino donde podemos conocer a Cristo como nuestro Salvador, tener perdón de pecados y tener una relación personal con Él. Y eso es lo que Mateo está tratando de presentar. Miramos la semana pasada que los discípulos mismos no entendieron el reino. Ellos estaban esperando un reino terrenal, un reino donde Jesús iba a reinar. Y la semana pasada miramos que ellos querían un lugar primordial. Ellos estaban pensando en valores del mundo. Ellos querían ser el número 1 y 2 después de Jesús reinando, y los discípulos peleaban por esa posición. Y estaban pensando egoístamente, estaban pensando en su propio beneficio, y estaban haciendo eso diciendo: estoy haciendo esto con Jesús, pero estoy pensando en mi propio beneficio y en qué posición voy a tener y qué cosas voy a obtener. Y miramos eso y sabemos que eso que es incorrecto, pero miramos que ellos estaban equivocados y cómo Jesús los reprende. Y Jesús después les habla y les dice: los valores que deben tener son los valores del reino verdadero. Y los valores que deben tener es: no debes venir a ser alguien mejor que el otro, sino debes venir a servir al otro. Debemos tener un corazón de humildad, un corazón de servir, un corazón de pensar en la otra persona. Y nos da un ejemplo. El ejemplo era Jesús. Cuando nosotros miramos a Jesús, Jesús es Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y Jesús tendría que haber venido y el mundo lo tendría que haber recibido como un rey. Lo tendríamos que haber adorado desde el primer momento, y Él tendría que haber tenido todas las cosas que el mundo puede ofrecerle, porque eso es lo que merece un rey. Sin embargo, Él nació en un pesebre. Siempre tenemos la Navidad, tenemos los animales y todo. Probablemente nació ahí al lado de los animales, pero estaba en un pesebre, no estaba en un lugar lindo. No recibió las comodidades de un rey, sino que enseguida su familia huyeron a Egipto porque querían matarlo, porque decían: hay un rey que nació. Y realmente podemos seguir todas esas cosas, pero Jesús, siendo Dios, no recibió lo que merecía por ser el rey. Y el Señor no se queja de eso. Dice: el hombre, el Hijo del Hombre, que está hablando de Jesús, vino a servir. Ese era su propósito. Era de venir y entregar su vida. Nos dice servir, y nos dice que vino a rescatar a muchos. El propósito del Señor no era reinar, aunque un día va a reinar. El propósito del Señor era venir a morir en la cruz. Y vamos a mirar eso un poco hoy. Pero ¿por qué necesitaba morir en la cruz? Porque vos y yo somos pecadores. Porque vos y yo nacimos en pecado y pecamos. Y nuestro pecado nos separa de Dios. Es así, desde Adán y Eva. Todos los hombres, todas las mujeres que nacieron están separados de Dios porque pecamos. Entonces Dios dijo desde el principio: aunque es así, voy a mandar a un Salvador. Y Él mandó a su Hijo único, a Jesús, al Mesías, al que merecía ser adorado y glorificado por todos los hombres. Vino a morir en nuestro lugar.
Y hablábamos de que debemos tener valores donde venimos a servir, donde venimos a adorar, donde venimos a ministrar, en vez de pensar en nuestra posición de ministerio. Hoy, el Señor cambia un poco el tema acá, pero va a tratar con dos ciegos. Realmente titulé este mensaje "Los ciegos que vieron". Es así lo que habla el pasaje. Pero vamos a mirar Mateo capítulo 20, versículo 29 hasta el final del capítulo, hasta el 34. Dice así: al salir de Jericó, le siguió una gran multitud. Y he aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús los llamó y dijo: ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Y ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recobraron la vista y le siguieron. Lo que vamos a ver en este pasaje realmente, y nos va a decir el pasaje, pero Jesús muestra un corazón de compasión. Ahora, han pasado por algo, bueno, quizás vos mirás tu vida y decís: hay algo difícil que viene en mi camino en las próximas semanas y estoy totalmente preocupado. ¿Has tenido algo donde te preocupa algo que pasa o que está por pasar? Imagínense a Jesús acá, les doy el contexto. Estamos a una semana de su muerte. Él va a entregar su vida. Ya pasaron 3 años de ministerio, pasaron 30 años de que él venía, o sea, él vivió por 30 años y después comenzó su ministerio de 3 años, pasaron 33 años y está por finalizar el plan que él tenía desde el principio, que era cumplir con la voluntad de Dios, morir en la cruz. Y nos dice acá, viene a este pasaje y realmente van a venir dos ciegos y él va a mostrar compasión. Pero imagínense si son Jesús. Cuando vos tenés un problema y viene una dificultad en tu vida, ¿qué es lo que piensa tu cabeza todo el tiempo? Piensa en ese problema. A mí me pasaba cuando tenía un examen, ¿no? Y quizás les ha pasado, pero tenía un examen a la mañana siguiente y estudié todo lo que podía. Y me iba a acostar. En la facultad donde yo estaba te obligaban a apagar las luces a las 11 de la noche, ¿no? Para poder descansar bien. Yo apagaba las luces a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana, ¿saben lo que pasaba? Me despertaba pensando en ese examen, porque estaba preocupado por el examen, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Muchas veces cuando viene un momento difícil en nuestras vidas o algo que nos preocupa, ¿qué hacemos? Pensamos constantemente en esa situación. Y muchas veces cuando estamos pensando en eso, todo lo que sucede alrededor realmente no nos importa mucho. Es como, bueno, lo voy a dejar hasta después, hasta que me saque este problema o esta situación del medio. Bueno, Jesús no hizo eso. Jesús tendría que haber estado, o podría haber estado preocupado sobre la cruz que venía. Él sabía lo que significaba, y vamos a estar estudiando eso en los próximos meses. Pero él sabía lo que tenía que hacer, y él, sin embargo, mostró compasión en un momento que vos y yo no hubiésemos mostrado compasión, pero Jesús sí. Llegamos acá al versículo 29, y dice: al salir de Jericó le siguió una gran multitud. Voy a hacer algunas referencias sobre qué está pasando acá, porque en Mateo no nos dice, pero el Señor está viniendo realmente desde Galilea, que está al norte. Cruzaron el río Jordán, porque los judíos no iban directamente de Galilea a Jerusalén, sino que tenían que cruzar, tenían que evitar lo que se llama Samaria. Cruzan el río Jordán, bajan y de vuelta cruzan el río Jordán para volver a Jerusalén, y la primera ciudad que se ve allí es la ciudad de Jericó. Y llega a Jericó, y realmente no nos dice en este pasaje, pero Jesús pasa una noche allí en Jericó. Ahora tenemos que imaginarnos, y sabemos esto por cómo nos dice la Biblia también, lo están siguiendo multitudes de personas, porque a todos lados donde él va, ¿qué está haciendo Jesús? Está sanando a personas, está mostrando su poder de que él es verdaderamente el Mesías, lo está revelando a todos, sanando a todos los que van pasando, y ellos, muchos, lo están siguiendo. Llega a Jericó con una gran multitud, y después nos dice que al salir de Jericó le sigue una gran multitud. Ahora, cuando pasa la noche aquí, en Jericó, hay alguien que en otro pasaje nos habla de esto, pero hay alguien que conocemos, y quizás si eras un chico en la escuela dominical o lo que sea, has escuchado de un hombre llamado Zaqueo. Bueno, en este versículo 29, en otros pasajes, pasa la historia de Zaqueo.
Llega a Jericó, Zaqueo quería ver al Señor, trató entre toda la multitud, se sube al árbol para evitar toda la multitud y para que el Señor lo vea. Consigue eso, consigue ver al Señor, el Señor va a su casa, y Zaqueo sabemos bien, él era alguien que recolectaba impuestos, era odiado por todos los judíos, era un traidor, porque él coleccionaba los impuestos para darle a Roma, y también robaba para sí mismo, ¿no es cierto? Pero era una persona odiada, y él quería ver al Señor, él lo invitó a su casa el Señor fue, y realmente él fue transformado en esa noche, él fue redimido, él fue salvo en esa noche, porque el Señor dice, la salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué? Él empezó a entregar su dinero a los pobres, todo lo que había hecho mal lo quería corregir, pero eso eran acciones exteriores, lo que cambió fue su corazón. Fue regenerado, vamos a ver eso, no sobre él, pero más adelante qué significa eso. Entonces todo eso sucede en el versículo 29 y la multitud sigue creciendo. Y nos dice ahí, al salir de Jericó le siguió una gran multitud. Versículo 30. Y he aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La primera cosa que vamos a ver esta mañana es el pedido de misericordia. Y lo vemos en el versículo 30 y lo vemos en el versículo 31. Al final dice, del 30 dice, ten misericordia de nosotros. Y en el 31 dice, ten misericordia de nosotros. Ahora Mateo nos dice que estaban gritando. Y la palabra que usan para gritar acá es la palabra que es la misma palabra que usan cuando hay una mujer que está por tener a luz, por dar a luz, perdón. Es el mismo grito que hace ella, es el mismo grito y se usa esta misma palabra en Marcos 5 para hablar de endemoniados. Y es el mismo grito que se usa para las personas que estaban locas o las personas que tenían epilepsia también. Eran personas que no podían controlar el grito por el dolor o por la situación que estaban viviendo. Y eso eran los gritos que están haciendo estos dos ciegos cuando escucharon que pasaba Jesús. Ahora, en este tiempo había muchas personas ciegas en el tiempo de Jesús, por diferentes razones, pero podría ser por pobreza, porque no tenían las cosas médicas para poder sanarlos o curarlos o lo que sea. Podría haber sido la luz del sol, que era muy brillante allí. Podría ser la arena que volaba, porque es desierto en esa zona. Podía ser guerra, podía ser luchas o peleas que sucedían por allí. Pero normalmente era una enfermedad durante el embarazo que llegaba, o durante dar a luz, que llegaba a los ojos del chico y quedaba ciego. Pero había mucha ceguez en ese tiempo. Muchas personas estaban allí. Y no nos dice si eran ciegos de nacimiento o no, pero sabemos que estaban ciegos. Y nos dice ahí, dice, la frase que usan es, ten misericordia de mí. Ellos sabían que no tenían nada para ofrecerle al Señor, ¿no es cierto? Un ciego o alguien así que estaba en la calle pidiendo o lo que sea, no tenía ningún valor para la sociedad de ese momento. Eran personas que realmente, para los líderes religiosos especialmente, eran un estorbo. Para las personas que trabajaban, eran un estorbo. Eran personas que no tenían nada para ofrecerle al Señor, no tenían nada para ofrecerle a la sociedad, estaban allí pidiendo limosnas todo el día y realmente esperando que alguien tenga simpatía por ellos, que alguien sienta misericordia por ellos. Y llega el Señor y ellos empiezan a gritar y a pedir misericordia del Hijo de David. Vamos a ver qué significa esa frase, pero ten misericordia de nosotros. La idea que tenemos ahí es, ellos sabían que no merecían nada, ellos sabían que no podían ofrecer nada, pero sabían que tenían una necesidad y sabían que Jesús podía sanar esa necesidad. Porque ya habían escuchado de Jesús, ya era algo popular en ese tiempo que Él podía sanar a personas, entonces ellos hacen un pedido de misericordia. La segunda cosa que vemos acá es que era un pedido persistente, seguía y seguía y seguía. Miren el versículo 31.
Ellos están gritando y versículo 31 dice, y la gente los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban más aún diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estaban siendo tan molestos para la multitud, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no eran personas de importancia para la sociedad. Y estaban haciendo tanto alboroto, gritando tan fuerte, que llega a un punto donde dice, la multitud, la gente, perdón, los reprendía, cállense. No sé si han viajado alguna vez a donde hay mucha pobreza. Podés ir a todos lados, ¿no es cierto? Podés ir a nuestro país, pero podés ir a otras partes del mundo, pero donde hay un montón de personas que piden limosna. Me acuerdo cuando era chico, todos los años con la iglesia se iba a Iguazú, en micro, y cuando íbamos a Iguazú en micro, había un lugar a 2 horas de Iguazú que frenaban, y no me acuerdo dónde eran Misiones, pero me acuerdo, y quedó en mi mente, que apenas bajabas del micro, habían como 80 a 100 chicos tratando de vender, o tratando de pedir, o tratando de conseguir algo que podían de las personas que bajaban del micro. Y o sea, era un desastre de ruido, un desastre de lío, todo porque querían pedir o querían tener algo. Y eso era mínimo a lo que estaba pasando acá. Ahora tenés a Jesús, tenés a la multitud, no tenés solamente a estos ciegos gritando, aunque acá nos habla de esa historia principalmente, pero habían mendigos, habían pobres, habían ciegos por todos lados en esa zona, por las mismas razones por las que miramos acá. Y ellos llegaron a un punto donde estaban hablando tan fuerte, gritando tan fuerte, que la multitud les decía, cállense. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 31 dice, la gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué hicieron? Sí, vamos a escucharte. No, dijeron, ¿qué me importa? Empezaron a gritar aún más fuerte. Ahora pónganse en la situación del ciego. Los ciegos acá, nos dice en otro pasaje en Marcos, no estaban caminando, estaban en la entrada del pueblo. Y ellos estaban allí y escucharon que Jesús pasaba con la multitud. Si vos sos alguien que fue ciego de nacimiento o fuiste ciego más adelante y no hay medicina para solucionar tu problema, y vos escuchás de alguien que puede sanar tu problema, ¿qué vas a hacer? Vas a pegar los gritos más grandes de tu vida, ¿no es cierto? Porque si Jesús sale de ese lugar, probablemente voy a quedar ciego el resto de mi vida. Ellos entendían eso. Esa es la idea que nos da. Ellos sabían que Jesús podía sanarlos porque lo habían escuchado, porque habían escuchado de testimonios que había pasado, y dicen, gritaban al punto donde querían que Jesús los sane. Versículo 32. Dice, deteniéndose Jesús, los llamó y dijo, ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Entonces captan la atención de Jesús, pero vamos a ver eso en un momento. Lo que es importante acá de lo que dicen los ciegos, de lo que están gritando, es la frase que usan. Por ejemplo, en el versículo 30 dice, gritaban diciendo, ten misericordia de nosotros. ¿Pero qué gritaban? Señor, Hijo de David. En el versículo 31 decían, Señor, Hijo de David. No dicen Dios ahí, no sé si sabían si Jesús era Dios o no. Pero en la frase Hijo de David la hemos estudiado en este libro, porque Mateo lo presenta varias veces. Cuando usan la frase Hijo de David, lo que está diciendo es el Mesías. El Mesías, desde Adán y Eva, el Señor prometió a alguien un plan para venir a redimir al mundo, y desde ese momento el pueblo de Israel está esperando un Mesías que iba realmente a redimir a su pueblo, iba a reinar. Lo habían malinterpretado, pero esperaban un Mesías. Y ese Mesías que iba a reinar, la Biblia nos dice que debía ser el Hijo de David. Les menciono algunos pasajes. Primero en Mateo 1:1 nos dice que Jesús era el Hijo de David, el Hijo de Abraham. Y era necesario que el Mesías sea el Hijo de David. En 2 Samuel, no lo tienen que buscar, pero lo pueden anotar, pero 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, nos dice, cuando tus días se cumplan
y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. Está hablando a David, el Señor le está hablando a David. Voy a levantar a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Dos cosas así. David iba a tener un descendiente que era el Mesías. Entonces todo desde ese momento están esperando, tenía que ser de la línea de David, porque el Mesías venía de allí. Y segundo, el Señor iba a establecer un reino que es para siempre. Entonces, el pueblo de Israel esperaba un rey que iba a reinar en su trono para siempre, y el Señor lo va a hacer, todavía no lo está haciendo, pero algún día va a tener su trono, va a reinar, y vemos eso en el libro de Apocalipsis, pero todavía no lo está haciendo. O sea, está en el cielo, pero no está reinando de la manera que nosotros esperábamos acá y que los judíos esperaban, pero algún día lo va a hacer. Pero el trono va a ser para siempre. Entonces, Israel esperaba que sea hijo de David, descendiente de David, y que iba a reinar para siempre. Y lo que hacían era, para marcar que era el Mesías, era usar la frase hijo de David. Entonces lo que están gritando acá los ciegos, no sabemos dónde sacaron esta información, por qué llegaron a esta conclusión, pero lo que ellos están diciendo es: Mesías, el rey prometido, acá está, escuchanos, sabemos que sos el Mesías, sabemos que sos el descendiente de David, que vas a reinar. Y después le dicen: ten misericordia de mí. Ahora quizás vos decís, bueno, gran cosa lo que dijo, bien, piensa que es el Mesías, pero realmente ellos habían escuchado, y más allá de haberlo escuchado, una de las cosas que el Mesías iba a venir a hacer, que está profetizado, es que él iba a abrir los ojos de los ciegos. Eso está profetizado. Entonces, si vos sos un ciego, si vos sabés la profecía, que el Mesías iba a abrir los ojos de los ciegos, escuchás que Él viene y está sanando a personas por todos lados, y empezás a escuchar eso y decís: tiene que ser el Mesías, porque nadie ha tenido un poder así, nunca. Y en Mateo hemos mirado ese poder, y también miramos y Jesús presentaba ese poder como un currículum, diciendo: yo soy Dios. ¿Saben cómo les voy a decir que soy Dios? Mirad lo que puedo hacer. Puedo sanar, puedo curar, puedo levantar de los muertos. Tengo todas estas cosas porque soy Dios, soy el Mesías. Y era algo que él presentaba como autoridad para decir: soy el Mesías. Al punto de que los ciegos se dieron cuenta, al punto de que la multitud se dio cuenta en varias ocasiones de que él era verdaderamente el Mesías por las cosas que él hacía y las cosas que él decía. Y los ciegos acá están pensando: si él es el Mesías, no nos dice eso la Biblia, estamos suponiendo, pero si él es el Mesías, va a sanarnos los ojos, va a abrirnos los ojos. ¿Por qué? Porque eso es lo que viene a hacer el Mesías. Está profetizado. Entonces estos ciegos realmente tenían algún conocimiento de la Biblia. Era algo que ellos entendían. No nos dice cuánto, no nos dice nada de eso, pero llegaron a la conclusión de que Jesús es Dios, era el Mesías prometido que iba a reinar. ¿Entendían cómo iba a reinar? No sé si entendían eso, pero estaban como: Jesús es mi última oportunidad, Él puede sanarme y vamos a pedirle que lo haga. Y entonces esa frase está marcando varias cosas. Está marcando que Él era el Mesías, ellos estaban revelando eso, pero también estaban diciendo que creían que Él era el Mesías. Y dice: ten misericordia de mí. Entonces llegamos al versículo 32 y dice: deteniéndose Jesús los llamó y dijo: ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Ahora en Marcos capítulo 10, versículo 49 y 50 da la misma historia y nos dice que alguien volvió a buscar a los ciegos. Jesús estaba pasando por allí, escuchó sus gritos, finalmente frenó y dijo: andad a decirles que vengan. Y volvió y los ciegos fueron hacia él. Versículo 33. La pregunta que les hace: ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Versículo 33. Ellos le dijeron: Señor,
deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Ahora, lo que tenemos allí, y creo que Jesús hace esto todo el tiempo, Él quería, porque Él sabe lo que querían. Dios sabe todo. Él no necesitaba hacerle la pregunta, Él sabía que quería que lo sanen, pero ¿por qué está preguntando eso? Bueno, hay una multitud de gente mirando. Y Él dice, Señor, nuestro deseo es que abras nuestros ojos, y lo que están haciendo es confirmando que estaban ciegos. El Señor estaba por sanarlos. ¿Para mostrar qué? Para mostrar que es el Mesías prometido, que Él tiene el poder, que Él es Dios. Entonces, ¿qué está haciendo? Está diciendo, ¿ustedes qué quieren? Son ciegos, ¿no es cierto? Y ellos dijeron, somos ciegos, queremos que nos sanes. ¿Por qué? Porque el Señor quería remarcar, voy a hacer algo que solamente el Mesías puede hacer. Solamente Dios puede hacer. Esto no es algo común, estoy mostrando el poder de Dios. Entonces dijeron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Y llegamos al tercer punto, que tuvieron su pedido cumplido, versículo 34. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recobraron la vista y le siguieron. Ahora me gusta una frase acá. Dice allí en el versículo 34, entonces Jesús, movido a compasión. El Señor sabía su necesidad. El Señor sentía su dolor. El Señor no lo ignoraba. Muchas veces se habla de los dioses en la historia, digamos, no sé cómo se dice en castellano, pero en la mitología griega o diferente. Los dioses siempre son marcados de una manera, y la manera es, no le importa lo que le pasa al hombre. Siempre es el dios ese y el hombre, ¿qué me importa lo que pase aparte de que me sirvan al dios ese? Esa era la idea de todos los dioses en toda la historia. Inclusive hoy hay algunas religiones que tienen un dios, dicen que es el mismo Dios, pero lo tienen como un Dios donde no le importamos a nosotros lo que nos pasa a nosotros. Lo único que le importa a Dios es que nosotros le adoremos y obedezcamos las cosas que Él manda. Bueno, el Dios que yo conozco, que es el Dios verdadero que tenemos en la Biblia, no es un Dios así. Es un Dios que tiene compasión. Es un Dios que le importa lo que nos sucede a nosotros en nuestra vida. Él sabe las circunstancias que estamos viviendo, Él sabe las dificultades que estamos viviendo, y Él tiene compasión. Él sintió compasión por estos dos ciegos. Ahora otra vez, la cultura los rechazó, la sociedad los rechazó, nadie quería nada que ver con estos ciegos. ¡Cállense! Y Jesús mostró su corazón de compasión. Dios tiene un corazón de compasión. No es alguien que no le importamos. Es más, les digo esto, tiene un corazón tan grande de compasión que a una semana de ahora, de este pasaje, va a entregar a su único hijo. Otra vez, ¿por qué? Porque vos y yo somos pecadores, y nuestro pecado nos separa de tener una relación con Dios. No podemos tener una relación con Dios, porque Dios no puede estar en la presencia de pecado. Entonces, Él tiene tanta compasión, acá sanó a los ciegos, pero Él tiene tanta compasión que va a entregar su vida para cargar tu pecado y mi pecado. Y no solamente tu pecado y mi pecado y de los que estamos aquí adentro, sino de todos los seres humanos, de toda la historia, de todos los tiempos. Pensá eso por un momento. Digamos que vos pecás 5 veces por día, por año son más de 1600, perdón, estoy diciendo, mi suma hoy está mal, pero pensá solamente en tu vida, cuántas veces pecás por día, cuántas veces pecás por semana, cuántas veces pecás por mes, por año. Pensá en todos los años de tu vida, cuántas veces has pecado. El Señor murió por cada uno de esos pecados, lo que te acuerdas y lo que no te acuerdas. Y después lo hizo multiplicado por billones y billones y trillones probablemente de personas. Y el Señor cargó todos esos pecados. ¿Por qué? Por su corazón de compasión, por amor, por obedecer la voluntad de Dios. Pero es porque Dios tiene un corazón de compasión.
¿Por qué? Porque nuestro pecado nos separa de Dios. Entonces Él mandó a Cristo y en una semana Él va a dar su vida en la cruz. Va a cargar tus pecados y mis pecados sobre Él. Va a morir por esos pecados y va a morir. Porque nos dice la Biblia que fue sepultado. Murió, fue sepultado. Pero después nos dice la Biblia que resucitó al tercer día. ¿Quién puede resucitar de la muerte? Solamente Dios. Y cuando resucitó de la muerte, por lo que Él hizo en la cruz y por mostrar el poder de Dios, murió por los pecados de cada uno de nosotros. Y vos y yo podemos ahora tener nuestros pecados limpios. Podemos tener nuestros pecados perdonados. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nos dice la Biblia que es por creer. Todo esto empezó con el corazón de compasión del Señor, porque Él podría haber dicho, no me importa, háganlo, que vayan al infierno, no me importa. Pero tenía un corazón de compasión, al punto de que Jesús entregó su vida para que vos y yo podamos tener perdón de pecados. Y nos dice la Biblia que Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz, pero que nosotros necesitamos creer en Él, que Él hizo eso, y que tomó nuestro lugar. Y si vos creés, mostrás arrepentimiento o te arrepentís verdaderamente en tu corazón de tu vida de pecado y rebeldía hacia el Señor y crees que Él murió por tus pecados y le pedís perdón al Señor, Él dice que te limpia de tus pecados. Ese es el corazón de compasión del Señor. ¿Y saben lo que pasa cuando tenés tus pecados limpios o perdonados? Podés tener una relación con Dios. Nosotros no vamos a orar a un líder religioso. ¿Por qué? Porque no necesitamos hacerlo. Porque yo puedo comunicarme directamente con Dios por medio de la oración. Él me escucha, Él sabe lo que pasa. Ya no necesito a alguien entre medio. Porque Cristo murió por mis pecados y yo creí. Y ahora soy salvo, redimido. Soy alguien que puede acceder directamente a Dios. Y ese corazón de compasión no fue solamente para Andrés, sino que es para cada uno de nosotros aquí hoy, es para cada persona de todo el tiempo, de todo el mundo, para creer en Cristo, porque Él murió por ellos. Es un corazón de compasión. Y termina allí el versículo 34. Con ese corazón de compasión que hizo, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista. Ahora, la palabra ahí recobraron, no sabemos bien, pero la palabra significa volvieron a ver. Entonces no sabemos si fueron ciegos desde nacimiento o si algo pasó en su vida donde empezaron, o sea, se volvieron ciegos por diferentes situaciones. Pero lo que sí sabemos es que eran ciegos y el Señor les dio la vista. En Marcos capítulo 10, versículo 52, nos da la misma historia, pero termina así, dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. En Mateo tenemos un milagro donde sus ojos son abiertos, ahora pueden ver. Pero en Marcos nos dice algo más en esta misma historia y dice, tu fe te ha sanado. Ahora, la fe no era necesario en un montón de situaciones para sanar a alguien. Por ejemplo, cuando Lázaro estaba muerto y el Señor lo resucitó, ¿tenía fe Lázaro? No, si estaba muerto. No necesitaba fe para recobrar la vida, ¿no? Pero el Señor lo sanó, le dio la vida. Habían personas, y vimos muchas historias en este tiempo, pero habían personas que vinieron al Señor para ser sanados y después se fueron y estaban contentos con que fueron sanados, pero no fue por fe, sino que vinieron y el Señor los sanó. Hay personas que ni vinieron al Señor, sino que otras vinieron en su lugar y dijeron, por favor, saná a mi suegra, por favor, saná a estas diferentes personas. ¿Y qué hizo el Señor? Los sanó. No era necesario la fe en esos casos. Pero en este caso hay fe.
Entonces lo que creo que está hablando acá es, cuando habla de fe, está hablando de que había más que sanar los ojos, sino que creyó. ¿En qué creyó? Bueno, la cruz todavía no estaba acá. Creía en Dios, creía que Él era el Mesías, creía y fue salvo, fue redimido. Y creo que eso es lo que está pasando acá. Si vos vas a conocer a Cristo como tu Salvador, necesita haber fe. No podés ser salvo, no podés ser limpio de tus pecados si no crees, si no tenés fe en que Cristo pagó por esos pecados. Y creo que es eso lo que está hablando aquí. Él entendió que Él era el Mesías verdadero y creyó en ese momento en eso y fue no solamente sanado, sino que fue redimido. Sus pecados fueron perdonados. Y miren lo que dice al final. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. ¿Qué hicieron? Le siguieron. Había muchos que fueron sanados y volvieron a su casa, pero estas personas, estos ciegos, le vieron por primera vez, fueron sanados, tuvieron fe, fueron redimidos, le vieron y vivieron para el Señor. Le siguieron. No le siguieron por mucho tiempo, porque el Señor no le quedaba mucho tiempo en la tierra, pero sí le siguieron entregando su vida. Ahora, después más adelante, y vamos a ver esto en los próximos días, la multitud va creciendo. Ahora se agregaron los dos ciegos, vienen de Jericó, van hacia Jerusalén, que es más o menos, no me acuerdo cuánto habíamos dicho, pero es media hora, 40 minutos en micro, así que tardaron unos días o un tiempo en subir y llegar, pero llegan a Jerusalén y allí la multitud que lo está siguiendo, que está viendo el poder de Dios, empiezan a gritar y a cantar adoraciones a Dios. Hosana es lo que cantan. Y llega todo a lo que llamamos el Domingo de Palmas, así le decimos en inglés, bueno, el Domingo de Palmas. Y vamos a estar mirando eso en las próximas semanas, lo llamamos la entrada triunfal. La pregunta que quiero hacer para terminar con este pasaje hoy es: ¿creíste en Cristo como tu Salvador? Para poder creer necesitas darte cuenta de algunas cosas. Primero, que sos un pecador. No porque lo digo yo, sino porque la Biblia nos dice que todos nacimos, somos pecadores, nacimos en pecado y pecamos. Aparte de que nacimos en pecado. Y nuestro pecado nos separa de Dios. Si vos no podés reconocer que sos un pecador, aun cuando la Biblia lo dice, entonces no podés ser salvo, no podés. ¿Qué vas a creer en Cristo? Si vos no tenés pecado, Cristo no tiene por qué morir, pero vos tenés pecado, yo tengo pecado, y Cristo entregó su vida para cargar tus pecados sobre Él. ¿Crees en Cristo como tu Salvador? Te das cuenta de tu pecado y después te das cuenta que el Señor tomó tu lugar, cargó tu pecado sobre Él. Y lo único que tenés que hacer realmente, porque no lo merecemos, pero lo único que tenés que hacer es arrepentirte de ese pecado y creer que Cristo tomó tu lugar. Y la Biblia nos dice que serás salvo. Entonces la pregunta es: ¿creíste en Cristo como tu Salvador? ¿Te ha dado vida espiritual? Eso es lo que pasó con los ciegos aquí. Ellos recibieron vista y era asombroso. Imagínense haber estado ahí, era algo asombroso ver que el Señor tenía ese poder, pero más grande que el poder de sanar físicamente fue que Él regeneró sus corazones, los salvó. Y si conoces a Cristo como tu Salvador, seguís a Dios con tu vida. Porque no es suficiente decir, sí, yo creo, sino que el Señor, y no nos dice específicamente en este pasaje, pero los ciegos lo siguieron. Pero Él también quiere que nosotros le obedezcamos y le sigamos y crezcamos en la palabra de Dios y cumplamos y vayamos creciendo para ser como es Cristo. Entonces la pregunta que te hago es: ¿seguís a Dios con tu vida? No es suficiente creer y listo, aunque sí, para ser salvo lo único que tienes que hacer es creer. Pero el resultado de ser salvo, de haber creído, de haber sido perdonado tus pecados, es vivir obedeciendo. Entonces la pregunta que te hago es: ¿seguís a Dios con tu vida? Tenemos un Dios de compasión. Gracias a Dios que tenemos un Dios de compasión. Como ya dije antes, Él podría habernos ignorado. Él podría haber dicho: arréglense, sin esperanza.
Pero Él no hizo eso porque Él tiene un corazón de compasión. Él ama a cada uno de los seres humanos. Ama toda su creación, pero ama al hombre. Y entregó su vida por cada uno de nosotros. Tenemos un Dios de compasión. Qué grande que tenemos un Dios así. Damos gracias a Dios que es así. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor. Te damos gracias por realmente tu poder demostrado aquí, Señor, pero más que eso, tu corazón de compasión que vemos en este pasaje. Señor, te damos gracias porque es ese mismo corazón de compasión por el cual viniste a morir por cada uno de nuestros pecados. Y Señor, te llevó a la cruz a entregar tu vida, siendo perfecto, a morir por nosotros, los imperfectos, los que no podemos hacer nada por ti realmente. Pero mostraste ese corazón de compasión por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú eres verdaderamente Dios y tú tienes el poder para poder morir por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener una relación restaurada con el Señor, una relación de poder glorificarte, una relación personal con Dios y el perdón de pecados. Y te damos gracias, Señor, que servimos un Dios así. Pedimos, Señor, que podamos vivir de acuerdo a tu palabra, obedeciéndote, creciendo en tu palabra, realmente dándonos cuenta de lo que tú has hecho por nosotros y el cambio que has hecho en nuestra vida para que podamos darte gloria a ti. Te damos gracias por este tiempo en tu palabra y pedimos, Señor, que podamos aplicar estas verdades. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, tú me llamas por mi nombre.